ya hemos resuelto este problema del oscilador armónico en un campo homogéneo. Vamos a ver algunas de las conclusiones que nosotros podemos llegar, o digamos un poco comparando con el caso de un oscilador que en ausencia de campos. En primer lugar, nosotros tenemos lo siguiente: para el oscilador sin campo, nosotros teníamos que el valor medio de la posición era igual a 0. En nuestro caso, en presencia de campos, del campo homogéneo, nosotros tenemos lo siguiente: que el valor medio de x, esto va a ser igual a phi n de x, phi n de x, esto va a ser igual a psi n de psi, alfa psi más x0, psi n de psi. Y esto nos va a dar x sub 0. Es decir, nosotros vamos a tener un desplazamiento, ¿está bien? Un desplazamiento con respecto a la posición original. Y eso es evidente. Sin embargo, para la cantidad de movimiento, nosotros vamos a tener en este caso lo siguiente: phi n de x menos i h derivada con respecto a x, phi n de x, y esto va a ser igual a menos i h sobre alfa psi n de psi derivada con respecto a psi, psi n de psi. Entonces, como esto es el mismo resultado anterior, tenemos 0. Es decir, vamos a tener ese campo, lo que le va a dar al sistema es lo va a desplazar su punto de equilibrio, pero su cantidad de movimiento en promedio va a seguir siendo igual a 0. ¿Está bien? Eso es 1. 2. En ningún momento nosotros hemos señalado cuál es la naturaleza del campo externo, de este campo homogéneo. Entonces, dependiendo de la naturaleza del campo homogéneo, nosotros vamos a tal vez encontrar diferentes resultados. Entonces, si nosotros, por ejemplo, consideramos que esta F es idéntica a Q por E, donde tenemos que Q es la carga de la partícula, y tenemos nosotros de que esta E es la intensidad, por ejemplo, del campo eléctrico. Entonces nosotros tenemos un oscilador armónico cargado, el cual lo estamos colocando en un campo eléctrico. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. En este caso, los dejo para que ustedes lo verifiquen. La presencia a ver,
en el oscilador cargado de un campo eléctrico corresponde a la aparición de un momento dipolar. Entonces, y este momento dipolar, voy a llamarle D, es igual a Q por el valor medio de este X. ¿Está bien? Y en este caso va a ser Q al cuadrado, está E, M sub 0, omega al cuadrado. En ausencia del campo, esto era igual a 0, pero en presencia del campo, como hay un desplazamiento, ya no es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, estamos en presencia de un campo, significa que estamos presencia en un medio, significa que aquí nosotros vamos a tener una desviación entre el campo en este medio y el campo externo, y este es Q al cuadrado sobre M sub 0 omega al cuadrado. Y esta no es otra cosa que la permeabilidad dieléctrica, la cual siempre es positiva. Entonces, de esta forma, jóvenes, nosotros podemos ir haciendo algunos cálculos adicionales. Por ejemplo, nosotros calculamos, ¿se acuerdan? Comprobamos el teorema del Vidial para el oscilador armónico. Y en este caso, o sea, de que T, el valor medio de la energía cinética, era igual al valor medio de la energía potencial. Vamos a calcular estos valores medios. Vamos a tener aquí nosotros lo siguiente. La energía cinética, esto es igual al valor medio de P al cuadrado sobre 2 veces M sub 0, es igual a menos H al cuadrado sobre 2 M sub 0. Tenemos phi n de X, segunda derivada con respecto a X de phi n de X. Esto va a ser igual a menos, esto todavía lo vamos manteniendo, H al cuadrado sobre 2M sub 0, psi n de z, segunda derivada con respecto a z, psi n de z. Esto es igual a menos H al cuadrado sobre 2M sub 0 alfa al cuadrado, psi n de psi, segunda derivada con respecto a psi, psi n de psi. Esto va a ser igual, y aquí vamos a tener lo siguiente, H al cuadrado sobre 2M sub 0 alfa al cuadrado, derivada con respecto a psi, de psi n de psi, derivada con respecto a psi, de psi n de psi. Y esto no es otra cosa que H al cuadrado sobre 2M sub 0 alfa al cuadrado, que multiplica, y aquí vamos a tener raíz cuadrada de n medios, psi n menos 1, menos raíz de n más 1, sobre 2, psi n más 1, raíz de n sobre 2, psi n menos 1, menos raíz cuadrada de n más 1, sobre 2, psi n más 1. Y teniendo en cuenta la ortogonalidad, aquí nosotros vamos a tener un medio de h omega n más un medio. Entonces tenemos este resultado, ¿está bien? Y si nosotros
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero calcular qué es lo que pasa con la energía potencial. Y para eso nosotros vamos a tener lo siguiente. Lo hago en la otra página para que esté todo junto. Tenemos el valor medio de la energía potencial, va a ser igual a 1 medio m sub 0 omega al cuadrado, valor medio de x al cuadrado, más f valor medio de x. Entonces, vamos a calcular este valor medio de x al cuadrado. Valor medio de x al cuadrado es igual a phi n de x, x al cuadrado, phi n de x. Esto es igual a psi n de z, z menos x sub 0 al cuadrado, psi n de z. Esto va a ser igual, aquí vamos a desagregarlo, psi n de z, z al cuadrado, psi n de z, más 2x sub 0, psi n de z, z, psi n de z, más x sub 0 al cuadrado, psi n de z, psi n de z. Muy bien, ahora esto ya nos da algunos valores. Aquí vamos a tener el alfa al cuadrado, psi n de psi, psi al cuadrado, psi n de psi, más x sub 0 al cuadrado, psi n de psi, psi n de psi. Esto sale 0, jóvenes, porque es el valor medio del oscilador armónico normal. Y esto nos va a dar un alfa al cuadrado, n más 1 medio, más x sub 0 al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que el valor medio de este b de x, usando ya resultados anteriores, va a ser 1 medio, m sub 0, omega al cuadrado, alfa al cuadrado, n más 1 medio, más 1 medio, m sub 0, omega al cuadrado, x sub 0 al cuadrado, más f x sub 0. Lo cual, luego de operar, se obtiene 1 medio h omega, n más 1 medio, más 1 medio f x sub 0. Entonces nosotros vemos que la energía cinética prácticamente se mantiene, pero la energía potencial está recibiendo un aporte adicional. Y este es lo que determina justamente la variación de la energía cinética total. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces estas son algunas de las características o propiedades que salen del oscilador armónico en un campo homogéneo.